Normalmente, cuando pensamos en una tumba, pues solemos asociarla con el final absoluto de algo. Claro, el cierre definitivo. Exacto. Es la máxima representación visual de un cierre. O sea, una lápida de piedra fría, un nombre tallado, unas fechas concretas. Y bueno, se supone que ahí termina cualquier relato. Ujú. Pero, y aquí viene lo interesante, ¿y si esa lápida no fuera un punto y final? Sino la primera página de un enigma gigantesco y, digamos, de un engaño monumental. Ostras, es que menuda premisa. Totalmente. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta premisa, quiero hacer una pausa obligatoria, porque me hace muchísima ilusión enviar un saludo inmensamente especial y entusiasta a todos los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis. Hombre, por supuesto, un saludo enorme. Es un verdadero honor contar con una comunidad tan devota de las buenas historias acompañándonos en esta nueva exploración. Yo, la verdad, estoy encantada. Y yo también. Es que es un lujo de audiencia, la verdad. Totalmente. Pues a ver, la inversión de hoy tiene como misión desentrañar una fascinante novela de misterio juvenil que, y esto es muy curioso, logra amalgamar escenarios históricos reales de la geografía española con, bueno, una codicia que roza lo patológico. Sí, sí, y presuntas apariciones espectrales también. Exacto, fantasmas de un triángulo amoroso letal que, francamente, desafía toda moralidad. El objetivo de este análisis es comprender a fondo cómo un relato aparentemente breve puede esconder tantas capas narrativas. Y descubrir, claro, la mecánica exacta que hace que este tipo de literatura atrape irremediablemente a los lectores más jóvenes. Eso es. Y para entender cómo funciona ese magnetismo, lo primero que debemos analizar es el anclaje, ¿no? Sí, a ver, es que la obra que estamos analizando no empieza flotando en la nada, o sea, no es un mundo de fantasía abstracto. Ajá. Utiliza un escenario del mundo real sumamente tangible para disparar la ficción. Porque claro, para que el misterio sobrenatural tenga un peso real en la mente del lector, primero necesitamos pisar tierra firme. Totalmente lógico. Y el autor elige un telón de fondo inmejorable y lleno de contrastes, que es la ciudad de San Sebastián, y más concretamente la ladera del Monte Urgul. Pues vamos a desgranar ese escenario, porque, ojo, no es una invención literaria. El cementerio de los ingleses existe de verdad. Sí, sí, es un sitio real. Es un lugar real, escondido entre la maleza de ese monte. Y bueno, para dar un poco de contexto a quien nos escucha, es el lugar donde descansan los soldados británicos que vinieron a luchar a España durante la Primera Guerra Carlista. Exacto, una guerra civil del siglo XIX. Eso es, en la que el Imperio Británico intervino pues enviando legiones auxiliares. Y los textos que hemos recopilado sobre la obra describen cómo el autor utiliza las lápidas reales de ese cementerio. Que, por cierto, tienen grabadas unas frases poéticas y sobrecogedoras. Madre mía, sí. Epitafios verdaderos como Inglaterra nos confía el cuidado de sus gloriosos restos. ¡Wow! O también honor a los héroes que solo Dios conoce. O sea, es el caldo de cultivo gótico perfecto. Absolutamente. Y funciona de maravilla a nivel narrativo porque, fíjate, crea un micromundo de silencio y muerte en el corazón de una ciudad viva y bulliciosa. Ya, aísla a los personajes por completo. Exactamente. Los aísla desde la primera página. Y es precisamente en ese espacio de quietud absoluta donde colisionan los mundos de los dos protagonistas. Ujú. Cuéntanos un poco de ellos. Pues por un lado, la obra nos presenta a Pablo, un chico de 13 años. Y, a ver, su perfil psicológico es fundamental para que la trama avance. Claro, es un adolescente extraordinariamente tímido, ¿no? Solitario, tímido, que no tiene amigos en la ciudad. Pasa las tardes de verano refugiado en ese monte, leyendo una novela policíaca clásica, La cabeza de un hombre, de George Simenon. Qué curioso que lea Simenón con 13 años. Sí, lo usa como mecanismo de defensa para huir, básicamente del agobio constante y las preguntas inquisitivas de su madre. Lo típico a esa edad, vaya. Y de repente, en medio de ese aislamiento deliberado, pues irrumpe el detonante de toda la historia. Pablo aparta la vista de su libro policial y ve a Virginia, Ujú. una chica inglesa de unos 15 años que ha aparecido, bueno, prácticamente de la nada y está llorando con una angustia desgarradora frente a una tumba consumida por la hiedra. Una imagen potentísima. Totalmente. Específicamente, está llorando frente a la lápida de un oficial británico llamado Sir William Turner. Y aquí es donde la escena resulta tan absurda como intrigante. Sí, es que no tiene sentido. Claro, a ver, cabe plantear una analogía para entender lo extraño de la situación, o sea, para nuestra audiencia.
Es como si alguien, hoy en día, se pusiera a llorar a lágrima viva frente a la estatua de un tatarabuela que luchó en las guerras napoleónicas. Exacto, es que chirría muchísimo. Simplemente no encaja. Queda en evidencia al instante que hay algo mucho más oscuro y complejo detrás de esas lágrimas que una simple nostalgia familiar por un pariente que falleció hace siglo y medio. Esa es la clave. Y fíjate, el autor está manipulando magistralmente la vulnerabilidad propia de esa etapa vital. Pensemos en la soledad a los 13 o 15 años. Uf, la edad del pavo, qué época más complicada. Casi todo el mundo ha experimentado ese verano en el que se sentía completamente incomprendido o desconectado del mundo adulto, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Pues la novela toma ese sentimiento universal y lo convierte en el pegamento que une a los protagonistas. Tienes la timidez paralizante de Pablo que ansía una conexión pero carece de las herramientas sociales para buscarla. Ya. Y, por otro lado, la obsesión febril de Virginia por un pasado que la atormenta. Al compartir este secreto en un cementerio, ambos construyen una muralla invisible a su alrededor. Claro, porque los adultos, siendo tan racionales y pragmáticos, pues jamás entenderían por qué una chica llora por un fantasma del siglo XIX. Exactamente. Así que, por pura necesidad, se convierten en aliados inmediatos en un ecosistema cerrado. Y esa alianza es la que los empuja a investigar, claro, porque, madre mía, resulta que los motivos que han traído a Virginia cruzando Europa, desde Inglaterra hasta el norte de España, son cuanto menos inquietantes. De la marinera con los motivos. Según la información que los textos recogen sobre la trama, el viaje de la chica está impulsado por dos elementos muy perturbadores. Primero, la publicación en su país de un libro titulado Historia de las piedras mágicas. Ajá. Y segundo, ojo a esto, unas visiones espectrales crónicas. Virginia asegura que se le aparece en sueños, de forma recurrente, una mujer del pasado llamada Corito. Y para comprender el peso de esas visiones, la narración nos exige retroceder 150 años y adentrarnos en la intrahistoria de esa tumba. El viaje al pasado, claro. Eso es. La leyenda familiar cuenta que el padre del oficial William Turner, que era un militar británico con pasado colonial en la India, trajo a Europa una gema conocida como la azula. La famosa azula. Las descripciones apuntan a que no era una joya despampanante, de talla exquisita o de un valor incalculable en el mercado tradicional. O sea, era una piedra rústica. Vale. Sin embargo, acarreaba una superstición inmensa. Se decía que tenía el poder de alejar la muerte de quien la portara. A ver, una afirmación que suena a charlatanería barata, las cosas como son, hasta que la realidad militar choca contra ella de frente. Exacto. Porque la novela relata cómo estalla una granada en el campamento de las tropas británicas en Ayete, a las afueras de San Sebastián. Y, bueno, la explosión es devastadora. Toda la compañía muere destrozada. Un desastre absoluto. Excepto Wilhelm, que sobrevive milagrosamente y sale prácticamente ileso, llevando la dichosa piedra en el bolsillo. Claro, ahí cambia todo. Claro, a partir de ese incidente, la gema pasa de ser una curiosidad a un objeto mítico, lógicamente. Wilhelm acaba ingresado en un hospital de la ciudad para recuperarse, y es en ese entorno de convalecencia donde entra en escena Conurito. El personaje clave. Una joven vasca, hija de pescadores, dueña de una belleza deslumbrante, pero lastrada por un defecto trágico y muy, muy peligroso. Una obsesión enfermiza. Exacto, una obsesión casi patológica por las joyas. Y claro, el terreno ya está preparado para el desastre. William, que está vulnerable y lejos de casa, se enamora perdidamente de ella. Lógico. El problema, el gran problema, es que Corito ya tiene un compromiso formal. Está prometida con Aitor. Ay, Aitor. Aitor es un pescador local descrito como un gigante. Un hombre que impone por su fuerza bruta y que está consumido por unos celos incontrolables. Y el polvorín se enciende en el momento exacto en el que Aitor descubre la existencia de la azula. Y la reacción de Aitor, de verdad, es lo que dinamita cualquier idealización romántica de esta historia. Es una dinámica que indigna y fascina a partes iguales. Ya te digo. O sea, tenemos a un hombre que supuestamente ama tanto a su prometida que destruiría a cualquiera que la mirase. Pero fíjate, en el instante en que sus ojos se posan en esa piedra rústica brillante, la codicia borra cualquier rastro de afecto. Se le nubla la razón por completo. Totalmente. Llega a proponer y aceptar un trato verdaderamente asqueroso y sórdido. A ver, pacta con el militar inglés cederle a Corito, permitir que se la lleve a Inglaterra, a cambio de quedarse él con la gema.
Es que es muy fuerte. O sea, a ver, si lo entiendo, el tío cambia el amor de su vida por una piedra brillante. Es alucinante. El supuesto amor de su vida rebajado a simple mercancía. La avaricia material aplasta por completo las emociones humanas. Y lo interesante de ese trueque, si lo analizamos a fondo, es cómo pervierte el tropo clásico del romance histórico. Ajá, ¿en qué sentido? Pues que la novela no nos ofrece héroes inmaculados, sino que utiliza a la perfección el arquetipo literario del objeto corruptor. Si lo miramos de cerca, funciona con una mecánica muy similar al anillo único en la obra de Tolkien. ¡Ostras, es verdad! ¡Qué buena comparación! Claro, es que la paradoja del Azula es que su reputación promete buena suerte y protección contra la muerte, pero a nivel moral actúa como un veneno fulminante. La piedra no trae fortuna, actúa como un catalizador que saca a relucir las peores bajezas humanas de los tres implicados. De los tres, sí. Fíjate, Aitor mercantiliza y vende a su futura esposa. Corito manipula los sentimientos de ambos hombres movida únicamente por su fetichismo hacia la joya. Y Wilhelm, que es el supuesto caballero británico honorable, Ya de honorable poco. pues está perfectamente dispuesto a comprar a un ser humano aprovechándose de la avaricia económica de su rival. Al final, la piedra mancha irremediablemente todo lo que toca. Es una espiral de degradación moral fascinante, la verdad. Y para averiguar cómo terminó este siniestro triángulo, la obra, ¡pum!, devuelve a los lectores de un plumazo al presente. De vuelta a Pablo y Virginia. Exacto. Necesitan pruebas de esta leyenda, así que dirigen su investigación al Museo de San Telmo, buscando en los archivos de la ciudad. Y aquí, atención, entra en escena el antagonista moderno. El señor Ordicia. El señor Ordicia, un bibliotecario que encarna el error físico e institucional. Los textos analizados lo describen con una pata de palo y unos perturbadores ojos de rata. ¡Qué grima! Es una imagen visual potentísima. O sea, como si un pirata macabro sacado de la isla del tesoro estuviera patrullando entre expedientes municipales y legajos antiguos. Y ojo, esa caracterización grotesca no es un mero adorno estético. ¿Ah, no? No. Subraya temáticamente que la podredumbre del pasado se ha filtrado hasta el presente. Ordicia no ejerce de simple burócrata del Estado, actúa como un celoso guardián de secretos. Ajá. Cuando los jóvenes le interrogan sobre el oficial inglés, el bibliotecario les muestra un documento antiquísimo que confirma, parte de los hechos entre Wilhelm, Corito y Aitor. Pero hay trampa. Claro. Sin embargo, el texto se corta, está incompleto. Faltan las páginas cruciales justo en el clímax de los acontecimientos, justo antes de saber qué ocurrió a la fatídica noche en que el inglés y la joven vasca planeaban su ida. Pero, claro, Pablo demuestra que todas esas horas leyendo novelas policíacas le han servido de algo. El chico es listo. Muy avispado, sí. Tiene buen ojo para los detalles y se da cuenta de una discrepancia fundamental. Al revisar subrepticiamente la ficha del catálogo oficial de la biblioteca, lee que el legajo original consta de 16 páginas. Ajá. Sin embargo, Ordicia solo les ha dejado leer 10. O sea, el viejo bibliotecario les está ocultando la resolución descaradamente. Totalmente. Y ante esta evidencia, los chicos toman una decisión drástica que dispara la acción de la novela, que es organizar una incursión nocturna. Madre mía, la que lían. Ya te digo, aprovechando una ventana mal cerrada, se cuelan en el museo de madrugada. Consiguen forzar la cerradura del escritorio personal de Ordicia y efectivamente encuentran las 6 páginas robadas ocultas en un cajón. El momento clave. Pero la tensión estalla cuando, en la oscuridad total de la biblioteca, se ven rodeados repentinamente por una gigantesca manada de ratas. Uf, qué agobio de escena. Y a ver, esa escena de las ratas es uno de los picos de tensión de la obra, pero además encierra un simbolismo enorme. Cuéntanos. Las ratas representan aquello que devora la historia desde los cimientos, la codicia que roe la verdad para mantenerla en la oscuridad. Y es exactamente igual que lo que hace el propio Ordicia con los documentos. Claro, tiene sentido. Ahora bien, aquí tengo que plantearte un desafío analítico, porque hay un detalle en la actitud de este villano que me genera muchísima curiosidad. A ver, dime. Si Ordicia ha sido corrompido por la obsesión de encontrar la Azula, y, su único objetivo es quedarse la gema en exclusiva. Sí. ¿Por qué demonios esconde las 6 páginas clave en el cajón de su propia mesa de trabajo? O sea, si tienes en tu poder un documento oficial que revela la ubicación de un tesoro incalculable y quieres ser el único en encontrarlo,
La lógica criminal más básica dicta que debes leerlo, memorizar el contenido y, acto seguido, quemarlo hasta reducirlo a cenizas. Ya, destruirlo para siempre. ¡Claro! ¿Por qué arriesgarse a conservar la única prueba que permitiría a otros seguir la pista? Es un poco absurdo, ¿no? Es una excelente observación, la verdad, y apunta directamente a las contradicciones de la psicología humana, y creo que el autor lo maneja con mucha inteligencia. ¿Tú crees? Sí, estoy convencido. El error aquí es juzgar a Ordizia puramente como un criminal pragmático. Él es, en su esencia más profunda, un archivero empedernido. Ah, claro, la deformación profesional. Exacto. Es un hombre cuya identidad y vida entera giran en torno a la preservación del papel y la historia escrita. Su mente de coleccionista es su propio talón de Aquiles. ¡Qué interesante! Está tan hechizado por el misterio de la gema que subordina la lógica de la ocultación a su reverencia patológica por los documentos originales. Para un hombre como él, destruir un documento histórico de siglo y medio de antigüedad sería un sacrilegio insoportable. No puede hacerlo físicamente. No puede. Necesita poseer el secreto físicamente, poder tocar la tinta, porque ese papel se ha convertido en el vínculo tangible entre su monótona vida y la grandeza de la leyenda. Prefiere asumir el riesgo de ser descubierto antes que destruir la fuente original. ¡Qué maravilla de paradoja, la verdad! Es esclavo de su propia vocación. Pues fíjate, esa debilidad resulta ser la salvación de la investigación de Pablo y Virginia. Menos mal. Sí. Las páginas que Ordizia fue incapaz de quemar contienen una pista críptica vital. El documento transcribe un diálogo de la fatídica noche de la huida, donde Wilhelm pronuncia una frase muy extraña respecto a la gema. Ajá. Dice, textualmente, la tiene Coro. Y en un chispazo de intuición, Pablo comprende que el inglés no se refería a la mujer, a Corito, sino a una ubicación geográfica concreta. Un juego de palabras. Exacto. Quería decir, está en el coro. Más concretamente, escondida en el camarín de la Virgen del Coro de la ciudad. Y este giro, fíjate, marca una transición narrativa muy elegante. El autor traslada la búsqueda, sacando el misterio de los fríos archivos burocráticos y elevándolo a la sacralidad de un entorno religioso. Le da un toque místico, ¿no? Totalmente. Este uso del doble sentido del lenguaje exige al lector y a los protagonistas, claro, repensar todo lo que daban por sentado. El bibliotecario se les ha adelantado y está allí rebuscando. Sin embargo, al verse acorralado por los chicos, lejos de atacarlos, la tensión se desinfla de una manera sorprendente. Sí, se rinde. Se rinde ante la evidencia y decide revelarles lo que acaba de encontrar. Y no es la codiciada gema azula. ¿Qué va? Encuentra algo que, desde el punto de vista del misterio, es infinitamente mejor. El diario íntimo de la mismísima Corito, hábilmente camuflado bajo las gruesas tapas de un viejo misal de iglesia. Ostras. Y, atención, la lectura de ese diario parece arrojar la peor de las conclusiones. Narra cómo, la noche en que iban a escapar, Aitor apareció en el muelle en medio de una tormenta feroz. El gigante cabreado. Sí. Apuñaló a Wilhelm por la espalda en un ataque de furia y celos, y posteriormente el barco en el que debían huir, el Nuestra Señora de los Ángeles, zarpó y se fue a pique en alta mar, llevándose consigo la vida de todos los implicados al fondo del océano. Claro, y si la novela terminara ahí, pues sería una tragedia redonda, sobre cómo la avaricia devora a todos los que sucumben a ella, ¿no? Un final cerrado. Un final clásico y moralizante. Pero aquí es donde la arquitectura de la historia brilla de verdad, porque el autor nos reserva un truco de ilusionismo narrativo brillante. Sí. Justo cuando el lector cree haber resuelto el enigma trágico, Ordizia saca un último papel de la manga. Y menudo papel. Es el giro maestro que lo cambia absolutamente todo. Ordizia despliega una carta, una misiva privada escrita por Corito y dirigida a su madre, pero que, ojo a esto, está fechada varios días después de la fecha oficial del catastrófico naufragio. Madre mía, qué tensión. Y la confesión que contiene esa carta vuela por los aires todo lo que creíamos saber. Resulta que la pelea a muerte en el muelle bajo la tormenta sí ocurrió. Aitor y Wilhelm se enfrentaron encarnizadamente, pero el hombre que cayó muerto no fue el oficial inglés, fue Aitor. Y, en un detalle escabroso y fundamental, al caer contra las palas del barco, el rostro del pescador gigante quedó completamente desfigurado e irreconocible. ¡Qué barbaridad! Ante esa situación desesperada,
Wilhelm y Corito, en un acto de frialdad y supervivencia extrema tremendo, desnudaron al cadáver de Aitor y le vistieron con el característico uniforme militar británico de Wilhelm. A ver, la ejecución perfecta de una suplantación de identidad. Totalmente. Pero, claro, no motivada por la maldad pura, sino por la pura necesidad de escapar de un callejón sin salida legal y social. Efectivamente. O sea, fingieron la muerte del soldado para evitar que fuera perseguido por deserción y asesinato, huyeron en el barco real, consiguieron sobrevivir milagrosamente al terrorífico naufragio aferrándose a un tablón de madera, Fruta gema, claro. con la gema azul a buen recauda, por supuesto, y lograron alcanzar la costa de Inglaterra. Y allí vivieron el resto de sus días amparados por la riqueza de la piedra y el anonimato. Qué fuerte. La conclusión lógica de esto es asombrosa, fíjate. El cadáver destrozado que las autoridades locales encontraron varado en la playa al día siguiente, el cuerpo que enterraron con todos los honores militares creyendo que era Sir William Turner, ¿Era Aitor? era en realidad Aitor. Y como los familiares del pescador jamás reclamaron un cuerpo que creían, bueno, en el fondo del mar, pues la tumba que vimos al principio, la que está en el cementerio de los ingleses de San Sebastián, cubierta de hiedra, siempre estuvo ocupada por el hombre equivocado o, lo que es lo mismo, vacía de su supuesto dueño. Es flipante. Las lágrimas de Virginia, la leyenda de siglo y medio, las visitas al cementerio. O sea, todo pivotaba sobre una mentira histórica fabricada a medida. Es increíble. Y este es el momento en que debemos analizar cómo está construida esta novela. Porque, a ver, emplea un recurso literario extraordinario que solemos llamar estructura de muñecas rusas o matrioscas. Sí, explícanos eso. Pensemos en las capas que el autor ha ido superponiendo. Empezamos con la narrativa en tiempo real de los adolescentes. Ajá. Dentro de ella tenemos la historia incompleta del documento oficial. Luego pasamos a la versión del diario íntimo. Y finalmente, todo es desmentido por la carta privada. Es verdad. Es un festival de narradores no fiables. Y la genialidad reside en que Cosito dejó ese falso diario íntimo en el camarín de la Virgen de forma completamente premeditada. Lo tenía todo pensado la tía. Todo. Sabía que las autoridades o la iglesia lo encontrarían eventualmente. Lo escribió y lo escondió allí como una coartada, un documento exculpatorio diseñado para limpiar el nombre de Wilhelm en caso de que el Imperio Británico abriera una investigación oficial por su desaparición. ¡Guau! Manipuló la fe en la palabra escrita para alterar la historia oficial. Engañó a los registros, a los historiadores y a sus propios descendientes durante 150 años, de verdad. Es un nivel de astucia que merece admiración. Desde luego. Ahora, bueno, una vez desgranado este argumento de relojería, que es brillante, llega el momento de evaluar cómo se sostiene esta obra como pieza de literatura, guiándonos un poco por las reseñas y los textos críticos que hemos examinado. A ver qué dice la crítica. Pues es crucial subrayar que el autor, José María Mendiola, no era un escritor primerizo probando suerte. Hablamos de una figura de peso en la literatura, galardonado en España con premios de la talla del Nadal o el Café Gijón. Casi nada. Casi nada. Y su pedigrí literario se nota enormemente en el control del lenguaje. Tiene una prosa depurada, cristalina, que huye deliberadamente de las descripciones densas o, bueno, de ese lenguaje barroco que muchas veces frena en seco el interés del lector contemporáneo. Y fíjate, esa economía del lenguaje es, precisamente, lo que los textos críticos destacan como su mayor acierto táctico. Ajá. El libro decida escribir una obra juvenil y aplique esa precisión lingüística, resulta en un ritmo narrativo trepidante. El misterio arranca en las primeras páginas sin preámbulos pesados. Directo al grano. Directo. Las reseñas coinciden unánimemente en que es una lectura ligera ejemplar, ideal para ese público de entre 11 y 15 años. Sí. De hecho, varios críticos trazan paralelismos muy interesantes, sugiriendo que la novela evoca la atmósfera de las obras de Carlos Ruiz Zafón. ¡Ostras! ¡Qué buena comparación con las nieblas, los secretos antiguos! Exacto, diarios perdidos, bibliotecarios oscuros. Pero, claro, destilada en un formato mucho más accesible y menos laberíntico. Entiendo. No obstante, como en todo análisis profundo, también debemos abordar las flaquetas que señalan las críticas, claro. Siempre hay algún pero. Siempre. Y el punto débil más repetido en los textos es, irónicamente, su brevedad.
Estamos ante una novela que ronda las 100 páginas. Y claro, intentar comprimir una trama de muñecas rusas tan sofisticada con suplantaciones de identidad, naufragios y saltos temporales en tan poco espacio, pues pasa factura. Lógico. Los críticos señalan que la novela fracasa a la hora de dar profundidad real a la psicología de sus personajes. O sea, a veces parecen más piezas de ajedrez moviéndose por el tablero que seres humanos complejos. Ya. Además, el desenlace, ese brillante truco final de las identidades cambiadas y la huida, se percibe notablemente apresurado. Prácticamente toda la resolución del misterio histórico se despacha a velocidad de vértigo en las últimas 10 páginas. Un poco precipitado, sí. Sí. Y esto provoca que, para un lector adulto y experimentado, la sucesión de pistas resulte demasiado evidente y la suplantación del cadáver exija una suspensión de la incredulidad bastante considerable. A ver, esas observaciones críticas son perfectamente lícitas si se aborda el texto con la lupa de un crítico literario acostumbrado a la ficción adulta. Claro. Pero aquí, y yo estoy convencido de esto, reside un error de perspectiva muy común. Juzgar una obra concebida y diseñada milimétricamente para el público adolescente usando parámetros de literatura para adultos suele derivar en frustraciones infundadas. Totalmente de acuerdo. Es que la novela de Mendiola no busca hacer un estudio psicológico exhaustivo ni una recreación forense infalible. Su contrato con el lector es otro. Sí. Y bajo sus propias reglas cumple su cometido de manera sobresaliente. Atrapa la atención desde el primer párrafo, mantiene el suspense sin estancarse jamás, y sobre todo funciona como un disparador fantástico para estimular la imaginación histórica de los jóvenes. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo. Y me gustaría romper una lanza enorme en favor de este formato. Adelante. Porque en el fomento de la lectura juvenil muchas veces menos es verdaderamente más. Una historia ágil, breve, pero cargada de giros inteligentes es la puerta de entrada perfecta para forjar el hábito lector. Sin duda. Ofrece a un adolescente de 13 años la gratificación tremenda de resolver un misterio complejo de época sin sepultarlo bajo mamotretos de 1000 páginas que con frecuencia pues consiguen el efecto contrario y aniquilan las ganas de leer por pura intimidación. En efecto, es esencial construir puentes literarios. Este tipo de novelas actúan como peldaños fundamentales. O sea, enseñan al lector más joven la mecánica del suspense, el placer de la anticipación y la satisfacción de ver cómo todas las piezas encajan, Exacto. preparándolo en el fondo para obras más densas en el futuro. ¡Qué gran reflexión! Y bueno, como síntesis de toda nuestra exploración de hoy, resulta asombroso constatar el inmenso poder de la ficción para transformar la geografía cotidiana. Totalmente. Esta novela logra tomar un pequeño enclave real, pacífico y muchas veces ignorado por los habitantes de una ciudad moderna, como es el antiguo cementerio en la ladera del Monte Urgul, y transmutarlo en el epicentro absoluto de un thriller histórico. Sí, es pura magia literaria. Un thriller que, además, disecciona las pasiones humanas más primitivas, la codicia destructiva, el ingenio al servicio del engaño y el implacable instinto de supervivencia. Nos recuerda que la gran aventura no siempre requiere inventar universos de fantasía lejanos o galaxias inexploradas. Ajá. A veces, el mayor de los misterios aguarda agazapado debajo de la hiedra esperando a que alguien quite el polvo de las lápidas de nuestra propia historia local. ¡Qué maravilla! Pues dejamos esta reflexión en el aire para quien nos escucha a modo de cierre. Cabe imaginarse cuántas historias extraordinarias nos rodean en este preciso instante. Muchísimas seguro. Si una simple tumba con el nombre equivocado en San Sebastián fue capaz de inspirar una leyenda de más de 150 años, visiones nocturnas y una cacería de tesoros... Imagínate el resto. Claro. ¿Cuántos secretos inconfesables, conspiraciones olvidadas por el tiempo o identidades borradas estarán escondidos a plena vista en los monumentos, en las estatuas desgastadas o en las viejas ruinas de la ciudad de cada oyente? Es una pregunta fascinante. Es muy posible que esos lugares por los que pasamos apresuradamente todos los días no estén simplemente mudos, sino que estén esperando, en silencio, a que alguien se detenga el tiempo suficiente para hacerles las preguntas correctas. ¡Qué gran verdad! Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en este viaje analítico y hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.